En esta sesión de introducción al nuevo código estructural, vamos a seguir con el contenido del título 3 dedicado a estructuras de acero y nos centraremos en las especificaciones que nos incluye el capítulo de gestión de las estructuras de acero durante su fase de servicio. Un capítulo que es todo contenido novedoso respecto a anteriores instrucciones. En este caso, respecto a la EAE 11 que regía hasta la entrada en vigor de este nuevo código estructural, las estructuras de acero. Se hace mucho hincapié en este código de la importancia de prestar atención a las estructuras durante esta etapa de servicio, porque al final se les presta mucha atención, es cierto, durante el diseño, durante la construcción, pero luego su vida de servicio van a ser 50, 100 años, va a ser una barbaridad y durante esos 50, 100 años pueden pasar muchísimas cosas. Pues entonces aquí nos dice que debemos prestar la atención que se merece a la estructura durante esta etapa, siendo que es la mayoritaria, por diferencia, durante todo su ciclo de vida, es decir, desde la concepción hasta la desmantelación. Veamos a ver qué nos establece. Tenemos la gestión de las estructuras de acero durante su vida de servicio, que está dentro del capítulo 25 del código estructural, ¿vale? Dentro del título 3 de estructuras de acero, y donde nos va a incluir pues, un poco de referencia a la evaluación de estructuras existentes, ¿vale? que realmente ya veremos que nos va a referenciar a otras partes del código, donde está más explicado con mayor detenimiento, respecto a la reparación de estas estructuras o al refuerzo de estas estructuras. Empezamos este capítulo con el artículo 104, que nos dice que la evaluación de estructuras existentes de acero persigue el objetivo de cuantificar los niveles de seguridad y funcionalidad de las estructuras y estimar la vida útil residual. Es decir, determinar que son seguras, que son funcionales, es decir, que su uso se puede realizar adecuadamente, y también lo hacemos para saber cuánto más nos va a durar la estructura según cómo esté en ese estado, ¿vale? Pues nos permite también esta evaluación identificar zonas más sensibles o de mayores riesgos y, consiguientemente, orientar las actuaciones de reparación y refuerzo. Dice que en paralelo con el formato del proyecto de comprobación de estructuras de nueva planta se mantiene para la evaluación de estructuras existentes de hormigón el marco de los estados límite. ¿Qué nos dice? Que para la evaluación de estructuras existentes de acero, la comprobación de los estados límite de servicio no se precisa, ¿vale? Para la evaluación. Aún no estamos hablando ni de reparación, ni de refuerzo, ni de modificaciones a la estructura, simplemente la estructura tal cual esté. No se precisa, salvo que se plantee un cambio de uso de evaluación analítica, puesto que puede deducirse de los resultados del conjunto de inspecciones que se hayan llevado a cabo en la estructura, ¿vale? Es decir, que salvo que vaya a cambiar el uso, pues se puede deducir su comportamiento según las inspecciones. Si se ve que está en buen estado, que no tiene ningún vicio y que no ha tenido ningún vicio durante un tiempo, pues se puede suponer, se puede afirmar que la estructura se comporta adecuadamente respecto a los estados límite de servicio, ¿vale? Y nos dice, por lo tanto, la evaluación de las estructuras existentes de acero se ciñe al ámbito de los estados límite últimos. La satisfacción de cualquiera de los estados límite últimos obedece a la comprobación de la inecuación que ya conocemos, en el que las cargas de cálculo mayoradas tienen que ser menores o iguales, caso que la capacidad resistente de la estructura minorada. Dice, al igual que lo teníamos en la obra nueva. En caso contrario, salvo que se plantee otro criterio de análisis estructural, deberá plantearse una intervención de reparación para recuperar el estado de seguridad, de refuerzo o, en su caso, de limitación de cargas o incluso de sustitución de la estructura. Bueno, aquí hay una errata, debería ser de acero. Dice, por su parte, la determinación de la vida útil residual de una estructura, en este caso de acero, consistirá en deducir el periodo de tiempo
desde el instante de la evaluación en el que la estructura, alguna de sus partes, tarda en alcanzar alguno de los estados límite de servicio o estados límite último identificados, en la fase de proyecto o durante la evaluación. Nos dice que los umbrales de aceptación, tanto para los estados límite de servicio como estados límite último, están implícitos en las bases de proyecto y, en su caso, en el programa de inspección y mantenimiento, como se explicita en el capítulo 6, dentro del título 1, recordemos, de bases generales para todo tipo de estructuras. Muy bien. Vamos a ver los principios básicos para realizar este análisis. Bueno, nos dice, dado que la modificación, reparación y el refuerzo de una estructura existente puede resultar muy costosa, cabe plantearse alternativa. Dice, no tan frecuente pues hay proyecto o obra nueva, utilizar criterios y procedimientos más sofisticados, ¿vale? Manteniendo la proporcionalidad entre lo que vamos a los esfuerzos que se va a dedicar a analizar y lo que se espera que podamos ganar aplicando estos métodos más avanzados. Nos dice también para el análisis de construcciones metálicas existentes, como sería el artículo 25, es posible utilizar un formato semiprobabilista con coeficientes parciales modificados con un planteamiento probabilista. ¿Vale? Esto nos lo detalla más en la parte de bases generales. Y también el procedimiento de análisis estructural en estado límite último para la deducción de esfuerzos puede ser realizado a partir de modelos que se basan en el comportamiento elástico lineal de los materiales, en la teoría de la plasticidad o en procedimientos de análisis no lineal, como los que se plantean en este caso en el capítulo 5 de los anejos 22 y 29, que son son anejos de diseño estructural. En todo caso, cualquiera de los análisis estructurales mencionados deberá incluir los deterioros o daños detectados en la estructura. Y que este planteamiento responderá al criterio que hemos visto, en el que las cargas mayoradas deben de ser inferiores o iguales a la resistencia mínima. Respecto a los materiales, ¿cómo evaluamos las propiedades de los materiales cuando estamos ante una estructura existente de acero? Pues nos dice, tenemos 3 niveles de definición. El primero, tomarlos de la documentación del proyecto, ¿vale? Donde se vea que haya habido del proyecto, claro, del proyecto, ¿cuál? Del proyecto as built, ¿vale? Es decir, el proyecto, una vez ya se incluyen todos los datos y posibles modificaciones que hubiese habido en la construcción, donde veremos resultados de ensayos de control, valores definidos en planos de cálculo, resultados de ensayos posteriores, etc. El siguiente nivel sería valores deducidos de una campaña de ensayos no destructivos. En caso de estructuras metálicas, podríamos recuperar otros sólidos, líquidos penetrantes, radiografías, y luego también acompañada de, nos pone aquí, una caracterización completa de geometría de piezas y de las uniones. Y el tercer nivel ya sería extraer las probetas y realizar ensayos en el laboratorio, ya sea de chapas y perfiles como de tornillos o cualquier otro elemento de unión. Nos dice que el alcance de esta investigación de los materiales, que es necesaria para caracterizar todos los elementos de nuestra estructura, dependerá de la respuesta que hayamos obtenido en el análisis previo, ¿no? Del tipo de mecanismo de fallo que se prevé, y lo determinante que resulte la caracterización del material en la capacidad portante. Dice que sea preciso incorporar coeficientes correctores a la geometría de partida en función del estado de deterioro de las piezas, que puede, en ese caso, afectar a la reducción de su capacidad resistente. Es decir, que al final toda esta investigación nosotros se tendrá que adaptar a cada actuación que llevemos. Ahora en algunas que igual, si estamos actuando en una estructura en la que no hay, en la que por lo que sea, el proyecto se ha extraviado, se ha perdido, pues ya no nos quedará otra pues que recurrir a ensayos para caracterizar. Si no estamos seguros tampoco de estos ensayos, pues habrá que sacar probetas para realizar, en ese caso, los ensayos destructivos correspondientes que nos darán mayor fiabilidad en el resultado. Nos dice realmente respecto al análisis estructural de estas estructuras, pues nos dice aplíquense los mismos criterios y procedimientos de análisis que se establecen, en este caso, en el capítulo de análisis estructural de estructuras de acero. Es decir, aplicarlo la norma actual para evaluar la seguridad. La seguridad y, sí, en este caso la seguridad, porque hemos dicho que funcionalidad, quedaríamos en la parte anterior, quedaríamos exentos, porque los estados límite último no sería necesario evaluarlos.
Pasemos ya a la reparación de estructuras de acero, ¿vale? En el que nos dice que el proyecto de reparación debe ser resultado de un trabajo previo de estudio de la información disponible y de un análisis adecuado de evaluación estructural y de vida útil residual y, por tanto, de un diagnóstico preciso que dictamine la causa o causas que explican los daños observados y que eventualmente condicionan su nivel de seguridad y vida útil residual. Además, nos dice, la definición de cualquier tipo de reparación exige la detección previa de los tipos de deterioros presentes, la comprensión de los mecanismos que han dado lugar a estos deterioros y las actuaciones, incluyendo aquí nos pone la prognosis de durabilidad, asociada de cara a la vida útil adicional que nos exige en este caso el promotor de la obra. Nos dice además que este artículo pues, nos presenta la sistemática para proyectar y ejecutar esta reparación de elementos estructurales. Nos dice que a efectos de la estructura existente, los deterioros o objetos de reparación se pueden clasificar en dos grandes grupos. Los producidos por procesos de degradación del propio acero por acciones mecánicas, físico-ambientales, químicas, etc. y los deterioros en las uniones de las piezas. Aquí ya entramos en el proyecto de reparación. Nos dice, para la redacción del proyecto de reparación se seguirá este procedimiento. Primero, una inspección especial previa, ¿vale? Que con carácter general ya se habrá realizado antes de concluir la necesidad de acometer un proyecto de reparación. Es decir, que esta inspección especial se ha hecho antes de decidir que había que reparar. La decisión de reparar es consecuencia de esa inspección. Lo siguiente, elaborar un mapa de daños o deterioros como resultado de la inspección especial, que se debe asociar a un catálogo de daños o deterioros preparado desde la perspectiva de solución de reparación y no tanto desde desde la clasificación posible de los deterioros o daños o de su origen, ¿vale? Y este mapa representará sobre los planos de la estructura la ubicación y la identificación de los diferentes tipos de daño, con referencia explícita al catálogo de daños. Y además deberá formularse un catálogo de soluciones que describa para cada uno de los daños y deterioros identificados en ese catálogo la solución prevista para su reparación. Es decir, que ¿qué vamos a tener que incluir? Pues debemos de basarnos en un catálogo de daños que habrá que intentar, sobre todo si tiene alguno la administración, yo recomiendo para los que se vayan a notificación, me imagino que habrá ya otros desarrollados casi en el ámbito privado bastante buenos. En tema de obra civil, yo no dejo de recomendar los catálogos de ADIF, de la ADIF, ¿de acuerdo? Tiene unos catálogos fantásticos, tanto para puentes metálicos, puentes de hormigón, puentes de fábrica, en los que ya tienen todos los posibles daños que se pueden dar con su origen, con su código, con lo cual con eso nosotros, basándonos en el mapa de nuestra estructura, podríamos ir indicando en cada punto donde viésemos estos fallos que está ahí el fallo, lo indicaríamos dentro de los propios planos de la estructura. Y también formular un catálogo de soluciones que, si no recuerdo mal, también está en este documento que les menciono. De todas formas, les recomiendo que visualicen todas las sesiones que se hicieron en este caso, de introducción al código de la parte de estructuras de hormigón, porque ahí sí que puse algún ejemplo visual de cómo queda un mapa de daños. Seguimos con el proyecto de reparación. Nos dice, en función de los criterios de vida útil adicional que se desee otorgar a la estructura de hormigón, de la importancia del elemento objeto de reparación, de la accesibilidad o de otras consideraciones, la propiedad convendrá con el proyectista si las soluciones de reparación tienen carácter, que puede ser activo o preventivo, ¿vale? Es decir, lo que queremos es impedir el deterioro del elemento. O el pasivo, en el que lo que al final decimos es que, bueno, lo único que va a hacer es retrasar lo inevitable. Es decir, que uno va a ser mucho más, en parte más costoso, pero a la vez mucho más efectivo que el otro. Y habrá que convenir, en todo caso, siempre con la propiedad, realmente, que es lo que mejor se adapta a sus necesidades. Luego, nos dice que en el proyecto de reparación los planos podrán incluir una síntesis de este método de reparación propuesto por el proyectista.
¿vale? Y que el pliego de condiciones técnicas contendrá la identificación de unidades correspondientes, especificaciones de materiales, forma de ejecución y definición de cómo se mide todo lo que se ejecute y cómo se abona. Aquí ya entramos un poco más en lo que nos hablaba antes del catálogo de daños y de mapa de daños. Lo que nos dice, con el fin de identificar de manera inequívoca el estado de estructura, el proyecto de reparación contendrá un catálogo de daños, ¿vale? Esto no es optativo, es decir, no es algo que podamos meter nosotros para una mayor definición, no. El código ahora mismo nos fuerza a que tiene que tener un catálogo de daños que debe incluir para uno de los daños una denominación abreviada, es decir, un código, un identificador, luego una descripción breve, pero que sea suficiente para comprender del daño que haya que reparar, las fotografías que describan el daño y la identificación de la causa que ha producido estos daños, ¿vale? Y sobre todo, siempre que se pueda, que estén agrupados los que se solucionen de la misma manera. Es decir, que si se soluciona en este caso con acero, pues se soluciona con un saneado de la soldadura, aunque sean distintos problemas, pues yo lo que me interesa es saber que varios se solucionan igualmente. Nos dice además que deberá incluir, asimismo, las referencias suficientes para realizar la medición correspondiente y, en función de la posición de la zona objeto de reparación y su accesibilidad, elaborar el presupuesto. También tenemos que tener el catálogo de soluciones, ¿vale? Que nos lo define aquí, una definición pormenorizada de los procedimientos de reparación de las estructuras metálicas afectadas por todo y cada uno de los daños y deterioros que se hayan tipificado en nuestro catálogo de daños dentro de la estructura y que estén localizados en el mapa de daños. Aquí ya pasamos al plan de inspección y mantenimiento, que también nos establece, como pone aquí, una serie de principios en el artículo 24 dentro del título 1 de bases generales, como digo, muy imprescindible que el que vaya a actuar en reparaciones o refuerzos se lo lea, y nos dice que el proyecto de reparación contendrá un plan de inspección y mantenimiento, es decir, lo que hacíamos para un proyecto original, cuando hagamos una reparación, pues tendremos también que hacer un plan de inspección y mantenimiento que se complemente con el que había ya antes, ¿vale? Tiene que hacer, como ya era el de obra nueva, mención específica a la vida útil para la estructura reparada, la frecuencia de inspecciones, criterios de inspección y actuaciones de mantenimiento que hayan de realizarse. Nos lo dice, una vez concluidos los trabajos, la dirección facultativa será en este caso la responsable de la redacción de la actualización del plan de mantenimiento incluido en el proyecto de reparación, ¿vale? Y dicho plan se entregará a la propiedad para la gestión de la conservación de la obra. Respecto al refuerzo de estructuras de acero, es decir, ya hemos dejado atrás la reparación, pues pasemos al refuerzo. Nos dice que estas actuaciones comparten con la reparación la necesidad de haber hecho un trabajo previo de análisis de la estructura, ¿vale? En términos de prestaciones y vida residual para poder plantearlo adecuadamente. Y nos dice también que el objeto de este artículo, el artículo 106, es establecer esta sistemática que hay que hacer para proyectar el refuerzo en estructuras de acero. Nos dice que tenemos dos grupos de refuerzos. El primero de ellos, que se basará en incrementar la capacidad de carga sin modificar las secciones del elemento estructural. Y el segundo, el incremento de capacidad existente, modificando la sección o la pieza. ¿Vale? Nos dice, a partir de esta clasificación que se ha hecho, hay dos procedimientos distintos. La valoración estructural de todos los estados posibles, los de las fases constructivas y el final, requieren de un estudio pormenorizado. Normalmente más complejo que el de estructuras de nueva ejecución y que incorpora la necesidad de modelizar adecuadamente nuevos materiales y procesos constructivos o estados de solicitación que es preciso considerar cuidadosamente. Y que nos hace bastante hincapié. Aquí, respecto al refuerzo sin alterar la sección de la pieza, nos dice que es una estrategia que afecta al esquema estático global de la estructura y conduce a disminuir las solicitaciones del elemento afectado.
podemos lograrlo disminuyendo la carga muerta o sustituyéndola por soluciones ligeras, disponiendo otros apoyos, apoyos intermedios en manos, o haciendo usos de pretensados exteriores. Es decir, no modificamos nuestros elementos estructurales, pero buscamos formas de que estén menos solicitados y de por ello de que puedan soportar mayores sobrecargas. ¿Vale? Muy bien. Nos dice también que esta forma de proceder obliga al proyectista a identificar los modos de fallo previsibles, distintos en general de las correspondientes al esquema estático de partida y a justificar la idoneidad de la solución, tanto en estados límite de servicio como en estados límite últimos. Y aquí ya pasamos al otro grupo, al refuerzo aplicado en la sección de la pieza. Que ya nos dice, se suele materializar con chapas o perfiles soldados o conectados mediante tornillos o roblones. Lo de roblones, excepcionalmente. Que también, esta solución también nos exige la identificación de los modos de fallo previsibles y correspondientes implicaciones en estado límite de servicio y estado límite último, ya sea en piezas originales como en piezas añadidas o en su conexión. Nos dice también que para la elección de procedimiento más idóneo de refuerzo se deberán tener en cuenta aspectos como la entrada en carga y los mecanismos de transferencia, la historia de cargas previa y otros condicionantes. ¿Vale? Ya vemos que con otros condicionantes, pues aquí se lavan un poco las manos sin decir realmente nada. Y ya pasamos a ver la especificación respecto al proyecto de refuerzo, que nos dice que seguirá, como título general, el siguiente orden. Lo primero, la inspección especial previa, que es lo mismo que teníamos en la parte de reparación, ¿vale? Pero lo dicho, que esto se tendría que haber realizado, esta inspección especial previa, antes de decidir realizar un refuerzo. Es decir, esta inspección es una que haces, ves cómo está la estructura y ya decides si hay que reparar, si hay que reforzar. Pero bueno, siempre es el punto base de cualquier proceso. ¿Vale? Nos dice que especialmente importante es, en este primer punto, valorar el nivel de seguridad, porque de este dependerá alcance y magnitud de nuestra actuación de refuerzo. El estudio de alternativas, ¿vale? Para disponer de distintas posibilidades, evaluar las ventajas y inconvenientes de cada una, tanto en las fases de construcción como de posterior mantenimiento. Lo mismo, no hay que olvidarse de que luego lo que hagamos ha de mantenerse, con lo cual el mantenimiento habrá que realizarlo durante muchos años, con lo cual hay que intentar complicar lo menos posible durante esa fase. Tercero, la redacción de los documentos del proyecto, que ya nos dice que el carácter es relativamente convencional, porque al final sigue siendo un proyecto, como podría ser un proyecto de obra nueva una vez definida la actuación. Nos dice aquí también, respecto al plan de programa de inspección y mantenimiento después de una actuación de refuerzo. Pues básicamente nos está diciendo lo mismo que antes, que como si fuera una obra nueva, pues deberá redactarse un plan de inspección y mantenimiento y que haga mención específica a vida útil adicional para la estructura reforzada, frecuencia deseable de inspecciones, necesidad de sistemas de auscultación, criterios de inspección y actuaciones de mantenimiento. ¿Vale? De manera igualmente similar al caso del proyecto de obra nueva, una vez concluidos los trabajos, la dirección facultativa será responsable de la redacción del programa de inspección y mantenimiento que complete o actualice las que teníamos en el proyecto el plan que iba incluido en el proyecto de reparación y que dicho programa se entregará a la propiedad para la gestión de la conservación de la obra. Y con esto ya habríamos completado todo lo que nos dice el título 3 respecto a la gestión de las estructuras de acero durante la fase de servicio. Todo lo que dice este capítulo deberá complementarse con lo que viene especificado también en el capítulo de bases generales, ¿vale? No se puede entender este capítulo sin el otro.